Dos, primero sabe mucho y segundo es muy bonita. Entonces arranca con 50 puntos de movida. La segunda es que voy a pretender explicar con humildad sincera. Digo lo de humildad sincera porque una vez un amigo panameño que es fiscal de cámara me hizo un chiste sobre el hombre perfecto sudamericano y me dijo que el hombre perfecto sudamericano era aquel que tenía la belleza del mexicano, la inteligencia del venezolano y la humildad del argentino. Entonces yo lo que voy a hablar es con la humildad que entendemos todos, de tratar de desentrañar qué cosa tenemos en Paraguay como recurso, porque es lo que yo entiendo que Paraguay quiere hacer y lo hace de alguna manera, desde luego, mucho mejor que nosotros. Digo esto porque yo cuando iba a la escuela en Francia, que tuve esa suerte de hacer lo que entonces era la troisième, ahora cambió el sistema, no sé cuál es, pregúntele a la alumna que estuvo hace un rato, nos llevaron a ver una obra del autor Molière que se llamaba El burgués gentilhombre. Era una escena, creo que en el segundo acto, donde el burgués se le quiere declarar a una marquesa y entonces le dice al profesor de filosofía que le redacte la declaración de amor. Entonces el profesor se la hace en verso y dice, no, yo quiero una cosa que diga, bella marquesa, sus ojos me hacen morir de amor. Pero eso quiere que diga. Entonces le dice, mire, esto tiene que, pero yo no la quiero así, la quiero de otra manera. Entonces el profesor le dice, mire, tiene que ser en verso o tiene que ser en prosa. Entonces, como hay dos formas de resolver la cuestión oral, o sea en verso o en prosa, acá con este asunto en los países de América Latina, con este asunto de la casación, pareciera que hemos inventado una tercera cosa que no es ni verso ni prosa. Eso es lo que voy a tratar de explicar ahora. Después de haber escuchado las exposiciones de los doctores Núñez y Rojas Villa, comparto las críticas de Rojas, en su mayor parte. Yo creo que acá Paraguay estamos en lo que se estuvo diciendo acá de que se impuso la legislación tal cual quieren hacer ahora con ustedes, tomándoles el pelo y a espaldas del pueblo, de sancionar un código procesal civil que no es otra cosa que la repetición del Código Procesal Civil Italiano de 1942, con la salvedad que ese código estaba hecho para el mejoramiento e instalación definitiva del Estado fascista, según dice en su preámbulo, que está expuesto además por Calamandrei, que nosotros tenemos como gran jurista, pero evidentemente se escribía eso del Código de Mussolini, muy democrático. ¿A ustedes alguien les explicó que España desde por ley 1 del año 2000 tiene un código procesal civil, el sistema completamente acusatorio? No, porque los que buscan meter en otro sistema tienen que renunciar a jugosas ganancias bibliográficas, volviendo a escribir lo que ya no pueden escribir más, porque hay un nuevo ordenamiento procesal civil que se da de cosas, alemán español, que se da de cosas con el que ustedes tienen en la legislatura. Y a mí me parece que este problema es un problema de filosofía política. No hay código procesal en el mundo que no haya seguido la ideología política del momento en que se sancionó. Y si no entendemos esto, para mi gusto no se entendió nada. Por eso es que tenemos los códigos mixtos, no los franceses, tenemos los italianos del 30, que también lo hicieron para Mussolini. Y a mí me parece muy bien, a lo mejor, que todos quieran venir con camisa negra y decir que somos todos fascistas o todos niños, no se haga ningún problema, explíquenos nuestro código. Pero hay que decirlo, no hay que ocultar las cosas que son. El 4 de julio de 1776 se declaró el acta de la independencia de los Estados Unidos. Y el 11 de septiembre de 1787, 2 años antes de la Revolución Francesa, se dicta la Constitución de los Estados Unidos, que, oh paradoja, es la que sigue rigiendo.
Es de aquí que nosotros en la Argentina, que copiamos esa constitución, después de esa tuvimos 5 más con su reforma. Es decir, la misma reforma de 5 veces. No sabemos cuál es la que vale, me dijo un amigo, por la duda no aplicamos ninguna. Entonces, acá claramente se observa la diferencia de sistemas, del sistema continental europeo al sistema americano, que tiene incidencia directa en el sistema recursivo. En el derecho europeo, el recurso de casación, conforme lo pusiera brillantemente el amigo Jack, que está sentado mirándome con cara ahí medio de dudas sobre lo que voy a decir, y el doctor Núñez en su primera parte de la exposición, el recurso no era un recurso de las partes, muchachos, no nos engañemos, era un recurso del rey, para aplicar su ley a todo el reino, para sacarle el poder a los parlamentos, que eran, si ustedes quieren, la última representación del poder feudal. Yo le agradezco al doctor Núñez la introducción histórica que hizo, porque así me la evita a mí. Entonces, lógicamente, que en un recurso que era del rey, usted va a decir, bueno, pero el rey se terminó en 1789. Y de manera definitiva, creo yo que hay que tener claro que para que haya un recurso de casación, tal cual lo tiene Francia, menos los imbéciles argentinos legisladores que han sancionado el nuestro, no estoy hablando de Paraguay, ahora voy a decir por qué, es necesario básicamente analizar qué cosa o quién declara la inconstitucionalidad de la norma. Dicho de otra manera, tiene importancia trascendente que la declaración de inconstitucionalidad la pronuncie un juez o un tribunal constitucional. Un juez para el caso concreto y un tribunal constitucional para toda la ley. Que el Parlamento, cuando la sanciona en un sistema ideal de declaración inconstitucional, dice, señor Tribunal Constitucional, opine de esta ley. Y el tribunal va a decir, mire, no, esta ley inconstitucional no se puede aplicar, pero de entrada, y vale para todo. Entonces el juez lo único que hace es aplicar una ley que ya fue declarada constitucional por otro organismo que se llama Tribunal Constitucional. Constitucionalidad directa. No vayan a hacer la de los colombianos. Los colombianos copiaron parte Filadelfia y parte Francia. Entonces tenemos una Corte Suprema, que las dos sesionan en Bogotá, en distintos edificios, una Corte Suprema y una Corte Constitucional, por el mismo nombre, suena lindo, las dos son cortes. No vayan a sentar dos colombianos de cada corte en un panel, porque si no pongan un moderador en el medio, porque se pegan trompadas. Entonces cada corte dice que lo que ella dice es la interpretación máxima de la Constitución. Y concretamente, lo que nosotros tenemos que definir acá es qué sistema político se adoptó. En la Argentina no hay ninguna duda, yo lo dijo la colega que me va ganando el concurso, que adoptamos el de Filadelfia. Nos guste o no nos guste, la Constitución argentina siguió el modelo de Filadelfia. Y el modelo de Filadelfia presupone la existencia de algo que en el siglo en el XVIII era prácticamente impensable, es decir, afirmar el poder judicial como poder. Es el único instrumento político, más allá de que está basado en la Carta Magna, no viene de ahí, viene de la Carta Magna de 1215, donde se establece un principio fundamental de derecho, juicios por jurado, por los pares, prohibición de detener a una persona por hacer la denuncia, derecho de habeas corpus, derecho a no imponer penas crueles, etcétera, etcétera, etcétera. Las bases de nuestro derecho penal moderno están sentadas en la Carta Magna de 1215 y de ahí la toma el sistema filadelfiano, porque no se olviden que esa constitución fue hecha por gente que era perseguida política en Inglaterra y que consecuentemente lo que quería hacer era limitar el poder del rey, limitar el poder del Estado. De esta manera, esta constitución es la primera que aparece en la historia contemporánea con la expresión poder judicial. Se depositará el poder judicial de la Unión
en un tribunal supremo y en los tribunales inferiores que el Congreso establezca en lo sucesivo. Artículo 3º, primera sección. El inciso 2 de la segunda sección. No se olviden que estamos hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos. Dice claramente los casos que interviene la Corte en forma originaria, almirantazgo, jurisdicción marítima, embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, ahí la Corte exclusiva puede instancia de todo. En todos los demás casos, y cito textuales, que antes se mencionaron, el Tribunal Supremo conocerá en apelación, está hablando de la Corte, tanto del derecho como de los hechos, con las excepciones y con arreglo a las leyes que dicta el Congreso. Bien, si esto es así, ¿cómo se hacía para casar? No hay casación, hay apelación. De la misma forma, diría acá el acierto, después vamos a los errores, de la fórmula paraguaya. Hay un juicio oral, un tribunal de apelaciones y una Corte Suprema. No puede haber en una constitución filadelfiana, no es admisible que exista un tribunal, una Corte de apelaciones y después una Corte de casación, porque le estaría faltando la Corte Constitucional. Bien, si esto es así, tenemos claro que la Constitución paraguaya, pese a ser de 1992, sigue el sistema filadelfiano. En cuanto a las garantías, en los artículos 12, 16, entre otros, 17 y 19, que les pido que me eximan de leerlo porque ya la correntina me sacó el tiempo. Que no son otra cosa que una repetición de las enmiendas quinta y sexta de la Constitución de Filadelfia, y que las que están en los pactos, los nuestros, por lo menos esos que firmamos, ratificamos sin hacer reserva, después nos encontramos con que el derecho interno no se adecua. Claro, porque nuestra diplomacia se caracteriza por ser burócratas de carrera, no funcionarios formados para defender el país en el exterior. Entonces van y firman cualquier cosa. Pues no, pero mira, acá hay un tratado que dice tal, firme otro que dice distinto. Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, etc. Cuando se encuentre, tampoco se pondrá persona alguna 2 veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito, ni se le compelerá a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad, la propiedad sin el debido proceso legal, ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin justa indemnización. Enmienda quinta. Y enmienda sexta, en toda causa criminal, el acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que el delito se haya cometido. Así como que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, Convención de Costa Rica, de que se le caree con los testigos de cargo, Convención de Costa Rica, y de que se obliga a comparecer los testigos que le favorezcan, Convención de Costa Rica, y de contar con la ayuda de un abogado que lo defienda, Convención de Costa Rica. Razón por la cual esta Constitución paraguaya 92, en los artículos entre otros que he citado, sigue el sistema de garantía filadelfiano. Hasta acá no hay discusión posible, la Constitución paraguaya sigue un sistema de enjuiciamiento que no permite de manera alguna a un tribunal constitucional declarar demovida la inconstitucionalidad de una ley. Ahora claro, viene el otro problema. ¿Qué pasa con el Código Procesal? ¿Se adecua o no se adecua a estas pautas? Y ahí la Comisión Redactora debe haber advertido el problema, porque crea un tribunal de apelación y después un recurso extraordinario de casación, acorde con el modelo constitucional que he citado, no con el europeo, sin que tenga nada de malo el europeo. Este es un problema que nunca ya no lo discutimos más con UNED, porque siempre nos hemos puesto de acuerdo en decir que es diferente, lo cual es cierto. La casación es una cosa y las Cortes Supremas con declaraciones de inconstitucionalidad difusa son otra cosa, son distintos.
Entonces, distintas tienen que ser las soluciones. Lo que no podemos hacer es lo que se hizo en la Argentina, con esa prepotencia de los porteños, callate la boca, que vos no sabés nada, esa prepotencia de traer lo mejor de la Inquisición y lo mejor de la acusación, inventar un sistema mixto argentino que además lo tomen en el código fascista. Es un diálogo surrealista. Entonces, yo digo que acá está muy bien resuelto el problema de los recursos en el Código Procesal Penal con reserva. Porque la apelación general, que fue mencionada varias veces en la exposición de los autores paraguayos, de los exponentes paraguayos, en los 11 incisos del 461 es suficientemente claro de qué es lo que se tiene que apelar ante el Tribunal de Apelaciones y qué es lo que no se nos olvida. La apelación especial de la sentencia de primera instancia es lo que trae una adecuación al régimen filadelfiano, pero a la vez una contradicción con principios constitucionales de la propia Constitución paraguaya y de los tratados que se han firmado. Digo esto porque ahí recién me estaba preguntando tú qué pasa con la inmediación. Bueno, acá yo hago la reflexión de que el sistema más oral del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, todos tienen registración taquigráfica y otro tipo de lectura escrita. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los recursos. Ahora voy a pasar a explicar. Entonces, acá el lío se arma con el acta. El acta le inventó Mussolini, perdón, el amigo Rocco, que le hizo firmar al rey, el rey se la hizo promulgar a Mussolini, una cosa que se llama acta de debate. Entonces el acta de debate dice que vino el doctor Oscar Tuntuma, cédula de identidad paraguaya tal y domiciliado en la calle Ayola número 540. Después vino el doctor Jacques Nunes, natural de Francia, pasaporte tal, domiciliado en Hotel Excelsior. Siempre en blanco. 25 testigos nada más que su nombre. ¿Y qué pasó en el debate? Nada. Ustedes no pueden saberlo. Entonces, donde el testigo dijo que no había luz, el juez, en su razonamiento, en la sentencia que había sido razonada, congruente, todo lo que dijo la doctora Robin, pone que la luz estaba apagada y el testigo ha dicho que estaba prendida. Entonces es imposible atacar, y de ahí es donde viene la Corte de Costa Rica y dice, señora, acá hay un problema. Los recursos que ustedes tienen no sirven a los efectos de la revisión de las sentencias. Hagan otra cosa, pero traten los hechos y traten el derecho, porque los tribunales de casación nuestros, a diferencia de los franceses, fueron concebidos sin apelación. Este es el punto. Nosotros tenemos un tribunal oral, un tribunal de casación y una Corte Suprema. Entonces lo que diga el tribunal de casación nunca va a ser definitivo, porque la Corte Suprema le va a decir, si yo rompo este valle, voy con un vidrio, lo agredo acá al colega paraguayo, que lo he visto en numerosísimos encuentros, el valle, eso es un arma propia. Y el otro valle no, es un arma impropia. ¿Qué sabe usted de esto? Entonces van a tener una primera interpretación casatoria y un año y medio después, según la Corte de Mena, la Corte Suprema le va a decir, no muchachos, esto no era un arma. Si seremos el debate, digamos que el recurso en Argentina no sirve para nada. Y yo soy presidente de la provincia de Buenos Aires. Aclaro, vieron, porque a veces uno trata de criticar a los otros, pero acá el problema yo lo advierto ya desde antes del recurso. El problema es el acta. Entonces, de ahí la registración, porque eso tiene que ver con la característica del recurso. Y la característica del recurso es nada más y nada menos que definir si el recurso tiene por objeto analizar el razonamiento de los jueces, la adecuación de pautas para un correcto encuadre del derecho, o si el recurso tiene por finalidad controlar la constitucionalidad del debate. Entonces, si admitimos que controlar la constitucionalidad del debate es la finalidad del Tribunal de Apelaciones o Corte de Circuito, como se llama en el país de origen de la institución, en Inglaterra, lo cierto es que no necesitamos casación, ni necesitamos ningún pacto, además son incompatibles.
Consecuentemente, lo que hay que definir acá, es decir, ahí venía lo de la versión taquigráfica, porque ustedes lo que tienen que hacer es ver si al doctor Rojavía, en el juicio que tuvo contra fulano de tal, el cliente de él, le dejaron preguntar tal cosa. Y si no le dejaron preguntar y formaba un argumento básico de la defensa, entonces se deberá anular ese debate, porque ahí sí rige la inmediación y el Tribunal de Apelaciones o la Corte de Circuito, como la quiera llamar, no puede entrar a saber si yo dudé o no dudé del testigo porque lo vi transpirando, se puso nervioso, miró de costado. Esto es la inmediación. Entonces, si la pregunta o la constitucional del debate se puso en juego, se anula y se remite. Y el fiscal verá si hace otro juicio o no hace otro juicio. Habrá que empezar a hablar, entre paréntesis, de la responsabilidad pecuniaria de los fiscales cuando hacen macana y la de los jueces cuando fallan pavadas. Entonces, creo yo que el recurso de casación, como lo denomina la Constitución, a que viene la crítica, es que no es casación. Es un recurso ante la Corte, que le pone en casación porque habrá estado de moda. O vino algún genio y dijo, bueno, la Constitución, no, ¿cómo no vamos a poner casación si hay que entrar en la cuestión? Pero a su vez la Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Entonces no sé para qué queremos una corte de casación por un lado en una sala y inconstitucional otra en la otra sala, y después no sé cómo se resuelve el conflicto. Después me lo cuentan las personas que vengan. Entonces, razonablemente, si nosotros pasamos a respetar claramente los modelos constitucionales que nos hemos dado nosotros, que no nos han impuesto los otros, tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. No vamos a venir a decir acá que esta Constitución le fue impuesta a los paraguayos, como se le mostraba Espejito de San Lucingo. Espejito lo votó un pueblo soberano, con representantes soberanos, con errores, pero no es impuesta por otros. Tampoco lo fue para el constituyente argentino, porque lo que buscaba históricamente era apartarse claramente de la legislación inquisitiva española. La Constitución nuestra sigue el sistema filadelfiano, no porque la hayan impuesto los otros, sino porque abrevó todo el federalismo argentino en eso. La historia de la ciudad contra el puerto, del país contra el puerto y el puerto contra el país. Unitario los porteños, federales las provincias. Entonces, tenemos acá, ¿qué se trata en un recurso de apelación directa? ¿Cuáles son las causales? Son 10. El rechazo ilegal de admisión de prueba. Primer punto. Limitaciones a la prueba de descargo. Segundo punto. Limitaciones al examen contradictorio con los testigos del fiscal. Tercer punto. Comportamientos y actividades ilegales de la acusación. Vieron esos fiscales que salen en los diarios, apenas aparece el asunto, y yo ya lo tengo condenado, ya no sirve. Instrucciones erróneas del juez al jurado. Este es un caso para juicio procurado, por supuesto. Inexistencia de imparcialidad en el juez, cuando aparece un juez mediático, hace declaraciones, tiene conducta inapropiada, o está más cercano o no. Inconstitución, este es un supuesto puro de derecho. Inconstitucionalidad de la ley en la que se funda la acusación. Celebración, acá esto sería la gloria de todos los abogados, de todos los jueces y de todo. Celebración del juicio más allá del plazo fijado por la ley. Porque acá nos encanta poner plazo, y después 15 días hacen 5 años. Pero ocurre que los países que son responsables, en el modelo filadelfiano, si el fiscal federal no deduce acusación entre 4 y 6 meses después de detenida o imputada la persona, perdió el caso. Y en los casos de que electivo seguramente habrá perdido la elección. La existencia de abogados no habilitados para defender, porque está condenado, porque fue suspendido en la matrícula o lo que fuere, y falta de pruebas para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Ocurre que todo esto sí está documentado. Y no es un cuento lo que yo voy a decir. Les voy a contar la anécdota. En la provincia de Buenos Aires no somos un momento especialistas en muchas cosas. Pero básicamente en quemar comisarías. La presión social es tan fuerte y el sistema judicial y policial tan malo para dar respuesta,
que empezamos con las quemas de la gente se empezó a cansar y bueno, ve el uniformado y dice acá está el mal de todos mis males, y entonces le prendo fuego donde estaba. Entonces en Miramar hubo un caso muy sonado de una violación seguida de muerte, llamado caso Melman, doy nombre y apellido porque no está fallado, donde los policías son condenados a prisión perpetua. Perdón, omití decir que los autores condenados eran policías. Vino la defensa con no menos de 20 inconstitucionalidades contra Gata. Es el mismo supuesto de ustedes, porque acá la única posibilidad de discutir el acta es cuando ustedes deben tratar de demostrar que los hechos del juicio no fueron como dice el acta, y entonces se admite prueba, corríjame si estoy equivocado, se admite prueba para probar que el acta no dice lo que realmente ocurrió, y es el único supuesto. Entonces, en esta acta del caso Melman, había un recurso muy bien planteado de casación, con más o menos 20 inconstitucionalidades sostenidas. Entonces había un voto por anular y repiar y un voto en el tribunal está dividido en salas, de 3 jueces cada una, y otro voto por confirmar la sentencia. No había mayoría, me viene a ver el tercer camarista, me dice: Federico, yo la verdad con el acta no puedo dar una prisión perpetua tal cual está el acta, y yo quiero fallar el caso. ¿Qué hacemos? Entonces le dije yo: mira, es muy fácil, hay unos muchachos que cobran más plata que nosotros, ya se dijo en alguna entrevista que tuvimos también, que son diputados y senadores, tienen taquígrafos, vamos a hacer es grabar los cassettes, porque había cassettes y videos. Claro, esto no es la registración del debate, porque nadie le puede pedir a un juez que se recorra una semana entera, que duró el juicio una semana entera, todos los cassettes, para llegar a tantos metros de la cinta número tal, lado A, resulta que está la contradicción del testigo B. Por eso estoy hablando de la registración taquigráfica. Y bueno, los diputados accedieron, iban 5 caseros el lunes, volvían los martes, se desgrabó todo. Cuando aparece la versión taquigráfica, tengo prueba documentada, no es casual lo que estoy diciendo, no es un invento mío. Cuando aparece la versión registrada, desgrabada, por taquígrafos, surge que las 20 inconstitucionalidades planteadas por la defensa no eran tales, porque como dijo la doctora Nomi, habían sido todas consentidas en el debate. Nadie había formulado objeción de casación ni objeción de inconstitucionalidad, nadie había pedido reposición, nadie había hecho nada. Pero eso no surgía del acta. Y es un tema grave, y usted lo tiene más grave todavía, porque lo dice expresamente. Concluyo. Dentro del tiempo reglamentario y con el atraso debido a la pausa del café y la sube y baja de los ascensores que nos llevan al 10º y del cual sucede. Nunca llegamos al café, yo por lo menos no llego. Concluyo de esta manera. Creo yo que es momento de sincerar el debate. O pasamos a un sistema francés, con tribunal constitucional y casación y apelación, o seguimos en el sistema filadelfiano. Y entonces tenemos una Corte Suprema que no hace casación, falla todo. Un tribunal de apelaciones y la justicia de instancia, oral, colegiada o unipersonal. Pueden darle la respuesta que quieran. Lo que no pueden hacer es mezclar las cosas. Y viene bien esta primera reunión del curso que organizó el instituto, porque veo mucha inquietud, mucha gente joven. Y por supuesto, lo que siempre hemos tratado de colaborar con la legislación paraguaya, que advertimos ahora con mucha temor, el Código Procesal Civil, como les dije. Y yo creo que acá hay que hacer un replanteo del rol de la abogacía, del rol de la justicia, de refundar de alguna manera la justicia paraguaya. Yo creo que hay que hacer con la justicia lo mismo que se dijo una vez de un episodio muy ingrato para todos, que fue el primer genocidio
del siglo XIX en América Latina, cuando se sostuvo que en Cerro Corá está oculta la fuerza telúrica de un pueblo que se hundió en la muerte para renacer a la vida. Yo espero que esto se cumpla hoy con la justicia futura que merece Paraguay. Muchas gracias.